Una joven humilde ayudó a un padre soltero en el supermercado, sin saber que era millonario y... No, por favor, funciona, murmuró Diego mientras pasaba la tarjeta por tercera vez en el lector. El pitido de error resonó nuevamente por todo el supermercado. «Señor, ¿tiene otra forma de pago?», preguntó la cajera con impaciencia, mirando la larga fila que se había formado detrás de él. Isabela comenzó a llorar más fuerte en sus brazos, como si sintiera la tensión de su padre. Diego rebuscó desesperadamente en su billetera, encontrando apenas unos billetes arrugados que no cubrían ni la mitad de los pañales y la fórmula que necesitaba. «Yo me hago cargo», dijo una voz suave detrás de él. Diego se volteó para ver a una joven con uniforme amarillo del supermercado. Sus ojos cafés transmitían una calidez que contrastaba con las luces frías del lugar. Sin esperar respuesta, ella deslizó su tarjeta de empleado y su propia tarjeta de débito hacia la cajera. «No puedo permitir que hagas esto», protestó Diego, pero Isabela se había calmado al ver a la extraña, extendiendo sus pequeñas manos hacia ella. «Todos necesitamos ayuda a veces», respondió Sofía con una sonrisa genuina, tomando suavemente la mano de Isabela. «Además, ella es preciosa. ¿Cómo se llama?» «Isabela. Y yo soy Diego», respondió él, sorprendido por la facilidad con que su hija había aceptado a esta desconocida. «De verdad, esto es demasiado generoso de tu parte». «Sofía», se presentó ella mientras la cajera terminaba de procesar el pago. «Y no es generosidad, es humanidad». Mientras Sofía ayudaba a empacar las cosas, Diego no podía dejar de observarla. Sus movimientos eran eficientes pero gentiles, y hablaba con Isabela en un tono musical que hizo que la bebé se riera por primera vez en días. «¿Trabajas aquí todas las noches?», preguntó Diego tratando de prolongar el momento. «Solo los fines de semana y algunas noches entre semana. Estudio enfermería en la Universidad Nacional», explicó Sofía mientras le entregaba las bolsas. «Tengo que irme. Mi supervisor me está viendo mal». «Espera, al menos déjame pagarte». «No es necesario», lo interrumpió. «Solo cuida bien de esta princesita». Diego la vio alejarse hacia el área de servicio al cliente, donde comenzó a reorganizar unos anaqueles con la misma dedicación que había mostrado con Isabela. Su teléfono vibró insistentemente con llamadas que seguía ignorando. En el estacionamiento, mientras acomodaba a Isabela en su asiento del auto rentado, Diego reflexionó sobre lo que acababa de pasar. Hacía meses que nadie había mostrado bondad genuina hacia él o su hija sin esperar algo a cambio. Los abogados querían dinero, su exesposa quería venganza y su familia política quería destruirlo. Pero esta joven llamada Sofía había actuado sin conocerlo, sin juzgarlo, simplemente porque era lo correcto. «S. Ramírez», decía el recibo. Diego guardó el papel cuidadosamente en su billetera, prometiéndose encontrar la manera de agradecerle como se merecía. Mientras tanto, Sofía terminaba su turno pensando en el hombre del traje caro y la bebé adorable. Había algo familiar en su rostro, pero no podía ubicarlo exactamente. Lo que sí sabía era que había visto vulnerabilidad real en sus ojos, no la arrogancia que esperaba de alguien vestido así. Al llegar a su pequeño apartamento en Suba, encontró a su madre esperándola despierta. «¿Cómo estuvo el trabajo, mija?» «Tranquilo, mamá, aunque ayudé a un papá soltero que estaba en problemas», respondió Sofía mientras se servía un vaso de agua. «Tenía una bebé preciosa. Hiciste bien. Dios nos pone en el camino de las personas que necesitan nuestra ayuda», dijo Esperanza con una sonrisa. «¿Cómo van tus estudios?» «Bien, aunque tengo que estudiar para el examen de anatomía. Es mañana», suspiró Sofía. «¿Y Mateo?» «Ya sabes, con sus amistades raras. Le dije que si no mejora las calificaciones va a tener que conseguir trabajo». Sofía asintió preocupada. Su hermano menor había estado juntándose con gente problemática del barrio, y ella temía que tomara malas decisiones. Era otra razón más para mantenerse enfocada en sus estudios y trabajo. Esa noche, mientras repasaba sus notas de enfermería, Sofía no pudo quitarse de la mente la imagen de Diego cargando a Isabela con tanta ternura. Había algo especial en la manera en que la miraba, como si fuera lo más importante del mundo. Por su parte, Diego acostó a Isabela en la cuna del pequeño departamento,
que había rentado después de que congelaran sus activos. Las paredes vacías y los muebles básicos contrastaban dramáticamente con la mansión donde habían vivido antes, pero al menos aquí había paz. Mientras Isabela dormía, Diego se permitió revisar los mensajes que había ignorado toda la noche. 20 llamadas perdidas de su abogado, 10 de Roberto, su asistente, y 3 mensajes de voz de Catalina con amenazas veladas sobre la custodia. Pero por primera vez en meses, no sintió el peso aplastante de sus problemas. La imagen de Sofía sonriendo a Isabela le había dado algo que había perdido: esperanza. Esperanza de que aún existían personas buenas en el mundo, de que tal vez Isabela crecería rodeada de bondad genuina en lugar del veneno que había caracterizado su matrimonio. Sin saberlo, tanto Diego como Sofía se durmieron esa noche, pensando en el encuentro fortuito que acababa de cambiar el curso de sus vidas para siempre. «¡Ay, perdón!», gritó Sofía mientras sus cuadernos volaban por el aire, empapándose con el café que acababa de derramar sobre el extraño. «No te preocupes, yo...». Diego se detuvo a mitad de la frase al reconocer esos ojos cafés que habían calmado a Isabela 3 semanas atrás. «Eres tú, la chica del supermercado». Isabela, que había estado lloriqueando en los brazos de su padre, inmediatamente extendió sus bracitos hacia Sofía con una sonrisa radiante. «Hola, princesa», dijo Sofía automáticamente, tomando a la bebé mientras Diego recogía sus cuadernos mojados. «Ay no, tus apuntes están arruinados. Lo siento muchísimo. Después de lo que hiciste por nosotros, ¿te disculpas por esto?». Diego rió genuinamente por primera vez en semanas. «Soy yo quien debería estar pidiendo perdón por no haberte agradecido como merecías. No era necesario que me buscaras», murmuró Sofía, sintiéndose cohibida por su apariencia despeinada después de correr bajo la lluvia. «No te estaba buscando, aunque no voy a mentir. Esperaba volverte a ver», admitió Diego. «¿Tienes tiempo para un café? Necesito comprarte cuadernos nuevos y explicarte por qué estaba en esa situación tan patética». Sofía miró su reloj. Tenía clase de farmacología en 1 hora, pero algo en la manera en que Diego miraba a Isabela, con tanto amor y agotamiento a la vez, la conmovió. «Está bien, pero solo media hora». En el pequeño café cerca de la universidad, Diego eligió una mesa apartada, mientras Isabela jugaba con los dedos de Sofía, completamente fascinada. «¿Qué estudias?», preguntó Diego mientras pedían el café. «Enfermería. Me especializo en pediatría», respondió Sofía. «Siempre me han gustado los niños. ¿Y tú? Dijiste que trabajabas en tecnología». Diego vaciló un momento. «Sí, desarrollo aplicaciones móviles. Nada muy emocionante», mintió, odiándose por hacerlo, pero temiendo que la verdad la alejara. «Isabela y yo hemos pasado por momentos difíciles últimamente. Su mamá se fue cuando Isabela tenía 6 meses. Diego apretó los puños. Dijo que no estaba lista para ser madre, que había sido un error. Los trámites de divorcio han sido complicados». Sofía sintió una punzada de dolor en el pecho al ver la tristeza en los ojos de Diego. «Lo siento mucho. No puedo imaginar cómo alguien podría abandonar a esta belleza». Catalina venía de una familia muy tradicional, muy exigente. «Creo que la presión la superó». Diego acarició la cabecita de Isabela, pero honestamente Isabela está mejor sin esa negatividad. «¿Y tu familia? ¿Te ayudan?». «Mi familia...». «Digamos que tenemos diferencias sobre cómo criar a Isabela», respondió Diego evasivamente. «¿Y tú? ¿Tienes familia?». Sofía le contó sobre la muerte de su padre, sobre cómo había tenido que madurar de golpe para ayudar a sostener a su familia. Le habló de Mateo y sus preocupaciones, de su madre que trabajaba limpiando oficinas, de sus sueños de convertirse en enfermera pediatra. «Suenas como una persona increíble», dijo Diego con admiración genuina. «Isabela tiene buen ojo para elegir a sus personas favoritas». Como si hubiera entendido, Isabela palmoteó y balbuceó algo que sonó como «Fía». «¿Acabó de...?» Sofía se emocionó. «Creo que intentó decir tu nombre». Diego sonrió. «Es su primera palabra que no sea papá o mamá». El tiempo se les pasó volando. Sofía tuvo que correr a su clase, pero no antes de que Diego le comprara cuadernos nuevos y le pidiera su teléfono. «¿Te gustaría cenar conmigo, con nosotros algún día?»,
preguntó nerviosamente. Nada elegante, prometo. Solo algo tranquilo donde Isabela no moleste a otros comensales. Sofía aceptó, sorprendiéndose a sí misma por lo natural que se sentía todo. Su primera cita fue en un pequeño restaurante en la Candelaria. Diego había cambiado su traje por jeans y una camisa casual, y parecía más relajado que nunca. Sofía había elegido su mejor vestido, uno sencillo pero favorecedor, que había comprado en una tienda de segunda mano. «Este lugar es perfecto», dijo Diego, observando las paredes llenas de fotos antiguas de Bogotá. «¿Vienes seguido?» «Mi papá me traía aquí cuando era niña», respondió Sofía nostálgica. «Don Roberto, el dueño, conoce a toda mi familia». Efectivamente, el señor mayor se acercó con una sonrisa enorme al verla. «Sofía, mi niña, ¿cómo está tu mamá? ¿Y este guapo joven es tu novio?» «Don Roberto, él es Diego, un amigo», se sonrojó Sofía. «Y ella es Isabela». «¡Qué bebé más hermosa!». El hombre mayor hizo caras graciosas que provocaron risitas en Isabela. «Les voy a traer mi especialidad». Durante la cena, Diego descubrió un mundo completamente nuevo. Sofía conocía al mesero, preguntó por la familia del cocinero e insistió en dividir la cuenta a pesar de sus protestas. «¿Siempre eres así?», preguntó Diego mientras caminaban por las calles empedradas. «¿Así cómo?». «Genuina, sin pretensiones, como si realmente te importara la gente. ¿No es normal preocuparse por los demás?». Diego reflexionó sobre su mundo anterior, lleno de personas que solo se acercaban por interés, donde cada conversación tenía una agenda oculta. «Debería serlo», respondió finalmente. Las siguientes semanas desarrollaron una rutina. Diego la buscaba entre clases para tomar café. Ella lo ayudaba con Isabela, mientras él atendía llamadas de trabajo, en realidad, sesiones con abogados. Sofía enseñó a Diego a preparar comida casera para Isabela, mientras él la ayudaba con sus estudios de anatomía, sorprendiéndola con su conocimiento detallado del tema. «¿Cómo sabes tanto de medicina?», preguntó un día. «Leo mucho», respondió evasivamente. «Siempre me interesó la salud». Pero cada mentira pesaba más en su conciencia. Cuando Sofía mencionaba sus preocupaciones por el dinero de la matrícula, él quería ayudar pero no podía sin revelar su verdadera situación. Cuando ella trabajaba turnos dobles en el supermercado, él deseaba poder ofrecerle estabilidad económica. Una noche, después de que Sofía tuviera que irse temprano de una cita para cubrir el turno de una compañera enferma, Diego se quedó mirando el teléfono con el número de Roberto, su asistente. Una llamada, y podría resolverle todos los problemas económicos a Sofía, pero también podría perder para siempre la primera relación genuina que había tenido en su vida. Isabela, como si sintiera su conflicto interno, gateó hacia él y puso su pequeña mano en su mejilla balbuceando «Fía», con una sonrisa esperanzada. Diego comprendió que ya no se trataba solo de él. Isabela había encontrado en Sofía el amor maternal que necesitaba, y él había encontrado la compañera que siempre había buscado. Pero, ¿cómo podría construir un futuro sobre una mentira? «Diego, necesitamos hablar». La voz de su abogado sonaba tensa al teléfono. «Los Montoya están presionando fuerte. Quieren que Isabela pase más tiempo con su hija». Diego apretó el teléfono mientras mecía a Isabela, que había despertado llorando de su siesta. «Catalina abandonó a su hija. No tiene derecho a decidir nada». «Legalmente, sí lo tiene. Y están argumentando que tu situación económica inestable no es favorable para la niña». «¿Inestable? Mis activos están congelados por culpa de sus maniobras legales, no porque esté en bancarrota». «Lo sé, pero necesitamos demostrar estabilidad. ¿Sigues viviendo en ese apartamento pequeño?». Diego miró a su alrededor. El modesto departamento de 2 habitaciones había sido su refugio, pero ahora lo veía con ojos críticos. «Es temporal. Pues necesitas que se vuelva permanente y presentable. La trabajadora social viene la próxima semana». Mientras tanto, en el supermercado, Sofía enfrentaba su propia crisis. Había llegado tarde de la universidad para encontrar a su hermano Mateo con el ojo morado y la ropa rasgada. «¿Qué te pasó?», le preguntó durante su descanso, hablando por teléfono desde el estacionamiento. «Nada, Sofía, solo me caí». «Mateo,
No me mientas. Mamá está preocupadísima. Son unos tipos del barrio. Dicen que papá les debía dinero antes de morir y que ahora la deuda es nuestra. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. ¿Cuánto? 2 millones de pesos. Dicen que si no pagamos en 2 semanas van a hacer algo peor. Esa noche, Sofía se quedó despierta calculando. Con su sueldo del supermercado y las clases particulares que daba, apenas cubría los gastos básicos de la casa. 2 millones de pesos eran imposibles de conseguir en 2 semanas. Al día siguiente, Diego notó inmediatamente que algo estaba mal. «¿Estás bien? ¿Tienes ojeras?», le dijo mientras tomaban café en su lugar habitual. «Solo cansada por los estudios», mintió Sofía, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Isabela, sensible a los cambios de humor, se puso inquieta y comenzó a llorar. Sofía la cargó automáticamente, cantándole una canción de cuna que la calmó instantáneamente. «Eres mágica con ella», observó Diego. «Sofía, si necesitas algo, dinero para los estudios, ayuda con cualquier cosa». «No, Diego. Gracias, pero no puedo aceptar eso», respondió firmemente. «Tú también tienes gastos y Isabela es tu prioridad. Pero tengo algunos ahorros de mi trabajo. ¿Podría prestarte...» «¿De dónde sacas esos ahorros?», preguntó Sofía con suspicacia. «Los programadores no ganan tanto y tienes gastos legales por el divorcio». Diego se quedó callado, atrapado en su propia mentira. «Trabajé en una empresa grande antes. Tengo algunos fondos de emergencia». Esa misma noche, después de dejar a Sofía en su apartamento, Diego tomó una decisión que lo atormentaría durante semanas. Llamó a su abogado personal, no al que manejaba el divorcio. «Necesito que transfieran 2 millones de pesos de manera anónima a una familia. Los detalles te los mando por mensaje. Señor Castillo, sus fondos personales están limitados por la orden judicial. Usa mi línea de crédito de emergencia, la que tengo separada para Isabela». 2 días después, Sofía recibió una llamada que cambió todo. «Señorita Ramírez, soy el abogado Pérez. Tengo instrucciones de informarle que un benefactor anónimo ha pagado una deuda a nombre de su familia». «¿Cómo? No entiendo». «La persona prefiere mantener el anonimato, pero quería que supiera que la deuda de su hermano está saldada. Los individuos involucrados han sido notificados y no volverán a molestarlos». Sofía colgó el teléfono temblando. ¿Quién podría haber hecho algo así? Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y confusión. Esa tarde, cuando se encontró con Diego, no pudo ocultar su emoción. «Pasó algo increíble. Alguien pagó las deudas de mi familia. No sé quién, pero...». Diego sintió una mezcla de alivio y culpa al ver su felicidad. «Eso es maravilloso. Debe ser alguien que realmente se preocupa por ustedes». «¿Pero quién? No conozco a nadie con tanto dinero que haría algo así sin querer nada a cambio. Tal vez alguien que entendió que merecían ayuda», respondió Diego, evitando su mirada. Las semanas siguientes fueron las más felices para ambos. Diego había superado la visita de la trabajadora social después de que Sofía ayudara a hacer que el apartamento se viera más hogareño, trayendo plantas y algunos muebles prestados de su casa. Isabela había comenzado a dar sus primeros pasos, siempre dirigiéndose hacia Sofía con los brazos extendidos. Las noches las pasaban los tres juntos, Diego estudiando documentos legales, mientras Sofía hacía tareas y Isabela jugaba en el suelo entre ellos. «Esto se siente como una familia de verdad», murmuró Diego una noche, mientras Isabela dormía en el sofá entre ellos. «Sí», acordó Sofía recostando su cabeza en el hombro de él. «No sabía que podía sentirme tan completa». Pero la felicidad se vio interrumpida cuando llegó el primer cumpleaños de Isabela. Sofía había insistido en hacer la fiesta en su apartamento, a pesar de que Diego había sugerido un lugar más grande. «Mi familia quiere conocerte y a Isabela», había dicho. Además, las mejores fiestas son las que se hacen en casa. La pequeña celebración fue perfecta. La madre de Sofía había preparado un pastel casero, Mateo había ayudado con las decoraciones y Isabela estaba encantada con toda la atención. Diego se sintió abrumado por la calidez genuina de la familia de Sofía. Nadie le preguntó sobre su trabajo o sus posesiones. Solo se preocuparon por si tenía suficiente comida, si Isabela estaba cómoda, si necesitaba algo. «Nunca había visto a Isabela tan feliz», le dijo a Esperanza,
la madre de Sofía. Los niños sienten el amor verdadero, respondió la mujer sabiamente, y se nota que ustedes se aman mucho. Fue en ese momento de perfecta felicidad que llegó la doctora Patricia Morales, profesora de economía de Sofía, con algunos libros que había prometido prestar. Sofía, traje los textos que me pediste para tu tesis sobre microfinanzas. Se detuvo al ver a Diego. ¿Diego Castillo? El mundo de Diego se detuvo. Sofía lo miró confundida. Profesora, él es Diego, mi novio. ¿Diego Castillo de Tecnocolombia? Insistió la profesora, claramente emocionada. He leído todos sus artículos sobre inclusión financiera. Su trabajo revolucionó los pagos móviles en Latinoamérica. El silencio en la sala era ensordecedor. Sofía miró a Diego, luego a su profesora, luego de vuelta a Diego. No puede ser, murmuró Sofía. Diego, dile que se equivoca. Pero la expresión en el rostro de Diego lo decía todo. La culpa, la vergüenza y el miedo que había estado ocultando durante meses finalmente salieron a la superficie. Sofía, ¿puedo explicarte? Eres él, susurró. El millonario. Todo este tiempo me mentiste. Isabela, sintiendo la tensión, comenzó a llorar. Sofía se levantó automáticamente para cargarla, pero esta vez no pudo calmarla. Por favor, déjame explicarte, suplicó Diego, pero Sofía ya estaba dirigiéndose hacia la puerta con Isabela en brazos. Creo que es mejor que te vayas, dijo con voz quebrada. Todos ustedes. Diego se quedó parado en la sala, rodeado de los restos de la fiesta perfecta que se había convertido en su peor pesadilla. La familia que había encontrado, el amor que había ganado, todo se desmoronaba por las mentiras que había construido para protegerlo. Los días después de la revelación fueron los más largos en la vida de Sofía. Cada vez que su teléfono sonaba con mensajes de Diego, sentía una mezcla de dolor y rabia que la consumía por dentro. Por favor, déjame explicarte. No fue mi intención lastimarte. Isabela te extraña. Te amo. Sofía borraba cada mensaje sin leer más que las primeras palabras. Mija, tal vez deberías escucharlo, le sugirió su madre mientras preparaban el desayuno. Los hombres cometen errores, pero ese muchacho se ve que te quiere de verdad. ¿Cómo puedes decir eso, mamá? Me mintió durante meses. Todo lo que creía saber de él era falso. Su amor por Isabela era falso, la manera en que te miraba, cómo te cuidaba. Sofía no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Extrañaba a Diego más de lo que quería admitir, pero peor aún, extrañaba a Isabela. La bebé se había convertido en parte de su corazón, y la separación súbita dolía como una herida física. En su apartamento, Diego vivía su propio infierno. Isabela lloraba constantemente, buscando a Fía por todos lados. No comía bien, no dormía bien, y rechazaba los juguetes que antes la entretenían. Está deprimida, le dijo Roberto, su asistente, quien había venido a ayudar. Los niños también sufren por amor. No sé qué hacer, admitió Diego cargando a Isabela, que sollozaba inconsolablemente. Lo arruiné todo, la única mujer que he amado de verdad, y la perdí por cobarde. ¿Por qué no le dijiste la verdad desde el principio? Porque sabía que esto pasaría, que pensaría que estaba jugando con ella, que todo era una mentira. Diego se pasó las manos por el cabello. Y ahora Catalina está usando esto en mi contra. Efectivamente, la exesposa de Diego había descubierto la relación y la usaba como munición legal. Un hombre inestable que engaña a mujeres vulnerables no puede criar a mi hija, había declarado en la audiencia preliminar. Los abogados de Diego intentaban minimizar el daño, pero la situación se complicaba cada día. Mientras tanto, Sofía trataba de continuar con su rutina normal, pero todo le recordaba a Diego e Isabela. En el supermercado, el pasillo de productos para bebé la hacía suspirar. En la universidad, veía padres jóvenes con sus hijos y se le apretaba el pecho. Sus amigas intentaban animarla. «Olvídalo, Sofía. Era muy bueno para ser verdad», le decía Carmen, su compañera de estudios. «Los ricos solo juegan con nosotras». Pero Sofía no podía olvidar la ternura con que Diego cargaba a Isabela, o cómo sus ojos se iluminaban cuando ella hablaba de sus sueños profesionales. ¿Era posible fingir tanto amor? Una semana después de la ruptura,
Sofía estaba en el hospital durante sus prácticas cuando vio algo que la dejó sin aliento. Diego estaba en el área de pediatría, sentado en el suelo de la sala de juegos, leyendo un cuento a un grupo de niños enfermos. Se escondió detrás de una columna para observar. Diego no llevaba su traje caro, sino jeans y una camiseta sencilla. No había fotógrafos ni cámaras, solo él compartiendo su tiempo con niños que necesitaban distracción de sus tratamientos. ¿Conoces al señor de los cuentos?, le preguntó una enfermera. Viene cada miércoles desde hace 2 semanas. Nunca dice su nombre, solo que quiere ayudar. Sofía sintió que algo se removía en su pecho. Este no era el comportamiento de alguien que solo quería limpiar su imagen pública. Al día siguiente, sin planificarlo, se encontró caminando por el mercado de las pulgas, donde sabía que Diego compraba verduras frescas para Isabela. Lo vio en un puesto, regateando el precio de las zanahorias como cualquier padre común. «No, señor, esas están muy caras. Isabela necesita las más frescas, pero yo no puedo pagar tanto», escuchó que decía. El vendedor, conmovido, le dio un descuento. Diego agradeció sinceramente y siguió su compra, cargando a Isabela en un portabebés sencillo. Sofía lo siguió a distancia, observando cómo se había adaptado a una vida sin lujos. Tomaba el bus, hacía fila en el banco como cualquier persona, y trataba a todos con respeto genuino. Pero cuando Diego volteó y sus ojos se encontraron a través de la multitud, Sofía sintió pánico y corrió. Esa noche, su teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. «Sofía, soy Patricia Morales, tu profesora». «Profesora, sí es sobre Diego». «Escúchame, mija. Acabo de ver las noticias. Ese muchacho está perdiendo la custodia de su hija por culpa de una exesposa vengativa. Y parte de los argumentos que están usando en su contra es que su relación inestable lo hace un mal padre». Sofía sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quiere decir? Que tal vez tu orgullo herido está ayudando a separar a una bebé de su papá, y ese papá, por cierto, ha donado más dinero a programas de salud infantil que la mayoría de las personas verán en toda su vida. Después de colgar, Sofía se quedó despierta toda la noche. Por la mañana, encendió las noticias y vio el reportaje que cambiaría todo. Diego estaba en una conferencia de prensa, demacrado y claramente exhausto, defendiendo su derecho a criar a Isabela. «Mi vida privada no debería determinar mi capacidad como padre», decía. «Isabela es mi mundo y haré cualquier cosa para protegerla y cuidarla». Un reportero le preguntó sobre su novia de clase trabajadora y si era cierto que había engañado sobre su identidad. «La persona de la que hablan merece respeto y privacidad», respondió Diego firmemente. «Ella nunca pidió estar en esta situación, y cualquier error fue completamente mío. Es una mujer extraordinaria que solo mostró bondad hacia mi hija y hacia mí, y no permitiré que la ataquen por mi cobardía». Cuando le preguntaron si seguían juntos, Diego dudó un momento antes de responder con voz quebrada. «Espero algún día merecer su perdón. Pero independientemente de eso, Isabela necesita estabilidad, y yo haré todo lo que esté en mis manos para dársela». El reportaje terminó con imágenes de Diego saliendo del juzgado, cargando a Isabela, que lloraba desconsoladamente gritando «Fía, fía, fía». Sofía apagó la televisión con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. «¿Viste las noticias?», preguntó su madre. «Esa bebé te necesita, Sofía, y ese hombre está sufriendo de verdad». Por primera vez en semanas, Sofía se permitió considerar que tal vez había juzgado mal a Diego. Tal vez sus sentimientos habían sido genuinos, y su mentira había nacido del miedo, no de la manipulación. Pero era demasiado tarde para arreglar el daño que ambos habían causado. Esa tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, recibió un mensaje de un número desconocido. «Fía triste, papá triste, venir casa, Isabela». Debajo había una foto que Diego había tomado de Isabela sosteniendo su teléfono, con lágrimas en los ojos y los brazos extendidos hacia la cámara. Sofía cerró sus libros y tomó una decisión que cambiaría todo nuevamente. Sofía llegó al apartamento de Diego, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en el pasillo. Antes de tocar la puerta, escuchó el llanto desconsolado de Isabela del otro lado. Cuando Diego abrió,
Su apariencia la impactó. Tenía ojeras profundas, barba de varios días, y su camisa estaba manchada con comida de bebé. Sofía, susurró, como si fuera una aparición. Isabela, al escuchar la voz familiar, dejó de llorar instantáneamente y gateó hacia la puerta a toda velocidad, gritando «¡Fía! ¡Fía!». Sofía se arrodilló y la bebé se lanzó a sus brazos, aferrándose a ella como si temiera que desapareciera otra vez. «Hola, mi amor», murmuró Sofía, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Te extrañé tanto». Diego los observaba sin atreverse a moverse, temiendo que cualquier gesto rompiera el momento. «¿Podemos hablar?», preguntó Sofía finalmente, sin soltar a Isabela. «Claro, por favor. Pasa». El apartamento estaba desordenado, con juguetes regados por todas partes y platos sucios en la mesa. Era evidente que Diego había estado luchando para mantener todo bajo control. Se sentaron en el sofá, Isabela acurrucada en el regazo de Sofía, jugando con su cabello como solía hacer. «Vi las noticias», comenzó Sofía. «Y tu conferencia de prensa. Nunca quise que te vieras involucrada en esto», dijo Diego. «Cuando dijiste mi nombre completo, supe que todo se iba a desmoronar. ¿Por qué me mentiste, Diego? Eso es lo que no entiendo. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio...». «Porque tenía miedo», admitió. «Mi matrimonio fue un desastre porque Catalina solo me veía como un símbolo de estatus. Su familia nunca me aceptó como persona, solo como una cuenta bancaria conveniente. Cuando te conocí, por primera vez alguien me trataba como un ser humano normal». Sofía lo observó mientras hablaba, viendo la vulnerabilidad que siempre había estado ahí, pero que ella había malinterpretado como evasión. «Tenía miedo de que si sabías quién era realmente, todo cambiaría», continuó Diego. «Que empezarías a tratarme diferente, o peor, que pensarías que estaba jugando contigo. Pero al mentir, hiciste exactamente eso», señaló Sofía. «Me hiciste sentir como una tonta que había caído en tu juego». «Lo sé, y es el error más grande de mi vida». Diego se inclinó hacia adelante. «Cada día que pasaba me enamoraba más de ti, pero también la mentira se hacía más grande. No sabía cómo salir del hoyo que había cavado». Isabela había comenzado a quedarse dormida en brazos de Sofía, agotada por las emociones. «¿El dinero que pagó las deudas de mi familia? ¿Fuiste tú?», preguntó Sofía en voz baja. Diego asintió. «No podía verte sufrir cuando tenía el poder de ayudar, pero tampoco podía decirte la verdad sin revelarlo todo. ¿Te das cuenta de lo que eso me hizo sentir? Como si fuera tu proyecto de caridad». «No», exclamó Diego, pero bajó la voz al ver que Isabela se sobresaltaba. «Nunca fuiste caridad, Sofía. Eres la mujer de la que me enamoré. El pago de esa deuda fue porque no podía soportar verte preocupada, no porque te viera como alguien necesitado de mi lástima». Sofía permaneció en silencio por largo rato, acariciando el cabello de Isabela. «¿Vas a perder la custodia?», preguntó finalmente. «Es posible. Los abogados de Catalina están argumentando que soy inestable emocionalmente, que mi engaño hacia ti demuestra falta de carácter moral. Eso es ridículo. Eres el mejor papá que he conocido, pero no tengo cómo probarlo legalmente. La audiencia final es la próxima semana, y mi abogado dice que necesito demostrar estabilidad emocional y un ambiente familiar sólido». Sofía miró a Isabela durmiendo pacíficamente en sus brazos, luego a Diego, que la observaba con una mezcla de esperanza y desesperación. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó. «¿Qué? Para la audiencia. ¿Qué necesitas que haga para ayudar?». Diego la miró con incredulidad. «Sofía, no puedes involucrarte en esto. Los medios van a ser crueles contigo. Van a investigar tu vida, tu familia. Isabela me necesita», dijo Sofía con determinación. «Y tú también. No voy a permitir que una mujer que abandonó a su bebé se la quite al hombre que ha dedicado su vida a cuidarla. ¿Estás segura? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Tu vida privada se volverá pública». «Estoy segura». Sofía se inclinó y besó la frente de Isabela. «Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Nunca más me mientas. Ni siquiera para protegerme. Si vamos a hacer esto, tiene que ser con total honestidad entre nosotros». Diego asintió vigorosamente. «Te lo prometo». Y Sofía
Te amo. Nunca dejé de amarte, ni por un segundo. Yo también te amo, admitió finalmente. Por eso dolió tanto. Se besaron por encima de la cabeza de Isabela, sellando su reconciliación y su compromiso de luchar juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. El abogado de Diego, inicialmente escéptico sobre la participación de Sofía, cambió de opinión después de conocerla. Ella es perfecta, le dijo a Diego, genuina, articulada, y claramente ama a Isabela. Si puede resistir el contrainterrogatorio, podríamos ganar esto. Sofía se preparó intensamente, estudiando cada aspecto de la relación de Diego con Isabela, documentando cada momento que había presenciado de su paternidad amorosa. La noche antes de la audiencia, mientras Isabela dormía entre ellos en el sofá, Diego tomó la mano de Sofía. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Van a ser muchos años más, respondió Sofía con confianza. Isabela va a crecer con sus dos papás que se aman y la aman a ella. ¿Dos papás? Su papá biológico y su mamá del corazón, sonrió Sofía. Porque eso es lo que soy, ¿verdad? Isabela es mi hija también. Diego la besó con lágrimas en los ojos, sabiendo que sin importar lo que pasara en la corte, ya habían ganado lo más importante. Habían encontrado su familia. Al día siguiente, salieron juntos hacia el juzgado, listos para luchar por su amor y por el futuro de Isabela. Los fotógrafos los esperaban, pero esta vez caminaron con la cabeza en alto, tomados de la mano, con Isabela en brazos de Sofía, enfrentando juntos lo que el destino les tenía preparado. La batalla legal estaba a punto de comenzar, pero la batalla por el amor ya había sido ganada. 6 meses después de la audiencia, Sofía despertó con el sonido familiar de Isabela balbuceando en su cuna y el aroma del café que Diego preparaba en la cocina. Era una mañana como cualquier otra, pero también era especial. Su último día como estudiante universitaria. «Buenos días, mi amor». Diego la recibió con un beso y una taza de café, mientras Isabela corría hacia ella gritando, «Mamá Fía». «Buenos días, princesa». Sofía cargó a Isabela, que ahora tenía 18 meses y hablaba constantemente. «¿Lista para ver a mamá graduarse?» «Sí, Fía, doctora», aplaudió Isabela, aunque no entendía completamente lo que significaba. La audiencia de custodia había resultado en una victoria completa para Diego. El testimonio de Sofía había sido devastador para el caso de Catalina, especialmente cuando describió con detalle cómo Diego se levantaba cada noche cuando Isabela tenía pesadillas, cómo había aprendido a hacer papillas caseras y cómo nunca había perdido la paciencia con su hija. El momento decisivo había llegado cuando los abogados de Catalina intentaron desacreditar a Sofía, insinuando que solo estaba con Diego por dinero. «Señorita Ramírez», había dicho el abogado con tono condescendiente, «¿no es cierto que usted conocía la verdadera identidad del señor Castillo desde el principio?» «No, no la conocía», había respondido. Sofía firmemente. «Pero ¿sabe qué? Me enamoré de un hombre que cambiaba pañales a las 3 de la madrugada, que cantaba canciones de cuna desafinadas y que se preocupaba más por el bienestar de su hija que por cualquier cosa material. El dinero fue lo último que descubrí de él, no lo primero». El juez había encontrado en los argumentos de Catalina una contradicción fundamental. No se podía alegar amor maternal después de haber abandonado voluntariamente a una bebé por 8 meses. Pero la verdadera sorpresa había llegado cuando se reveló que Catalina había estado viviendo con otro hombre durante todo el proceso de divorcio y que la familia Montoya había intentado manipular las finanzas de Diego para forzar un acuerdo favorable. «Ironía de la vida», había comentado el abogado de Diego. «Al intentar usar tu relación con Sofía en tu contra, terminaron exponiéndose a sí mismos». Diego había recuperado no solo la custodia completa de Isabela, sino también el control total de sus activos empresariales. Ahora, mientras se preparaban para la graduación de Sofía, Diego reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida. Su empresa había pivotado hacia productos de inclusión financiera, para familias de bajos recursos, inspirado por las historias que Sofía le había contado sobre su comunidad. ¿Nervioso por la graduación?,
Le preguntó a Sofía mientras ella se ponía el vestido azul que habían elegido juntos. Un poco, admitió, pero más emocionada. Mañana empiezo mi trabajo en el Hospital de la Misericordia, en el área de pediatría que ayudamos a financiar, sonrió Diego. Que tu fundación ayudó a financiar, lo corrigió Sofía. Yo solo sugerí que era una buena causa. El nuevo Hospital de Pediatría había sido el primer gran proyecto conjunto de la Fundación Castillo Ramírez, una organización que combinaba los recursos de Diego con el conocimiento de las necesidades comunitarias de Sofía. En la ceremonia de graduación, Sofía caminó por el escenario con Isabela en brazos. El decano había hecho una excepción especial, mientras Diego aplaudía desde la audiencia junto a Esperanza y Mateo. Sofía Ramírez, graduada magna cum laude en enfermería con especialización en pediatría, anunció el presentador. Isabela aplaudió y gritó, «Mamá Fía doctora», causando risas en toda la audiencia. Después de la ceremonia, mientras tomaban fotos familiares en los jardines de la universidad, Diego se puso nervioso de repente. «Sofía, hay algo que quiero preguntarte», comenzó arrodillándose en el mismo lugar donde se habían encontrado por segunda vez meses atrás. El pequeño grupo de familiares se quedó en silencio mientras Diego sacaba una pequeña caja de terciopelo. «Este anillo está hecho con el oro del pendiente de tu abuela, el que me mostraste en fotos», explicó con voz temblorosa, «porque quería que llevara la historia de tu familia, no solo la promesa de nuestro futuro». Sofía se cubrió la boca con las manos, reconociendo inmediatamente el delicado diseño que incorporaba la cruz que había pertenecido a su abuela. «Sofía Ramírez, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser oficialmente la mamá de Isabela y la mujer con quien quiero construir una familia?» «Sí», gritó Sofía antes de que él terminara la pregunta. «Sí, sí, sí». Isabela, entendiendo que algo importante estaba pasando, comenzó a aplaudir y gritar, «Mamá, Fía, papá, familia». Mientras Diego le ponía el anillo, Sofía miró a su alrededor. Su madre llorando de felicidad, Mateo grabando todo con su teléfono, Isabela riendo en brazos de su abuela, y Diego con lágrimas en los ojos. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo?», le susurró a Diego mientras se besaban. «¿Qué? Que pensé que eras muy pobre para comprar pañales, y resultaste ser la persona más rica que había conocido». «¿Rica en dinero?». «Rica en amor», sonrió Sofía, «que es lo único que realmente importa». Esa noche celebraron en el mismo restaurante de la Candelaria donde habían tenido su primera cita. Don Roberto, ahora oficialmente convertido en el abuelo adoptivo de Isabela, había preparado una cena especial y cerrado el lugar solo para ellos. «Brindo por los finales felices», dijo Esperanza levantando su copa, «y por los nuevos comienzos. Por las segundas oportunidades», añadió Diego. «Por el amor que supera cualquier diferencia», concluyó Sofía. Isabela, desde su silla alta, levantó su vasito de jugo y gritó, «¡Salud!», haciendo reír a todos. Mientras la noche avanzaba y los planes de boda comenzaban a tomar forma, Diego y Sofía salieron un momento al pequeño patio del restaurante. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Diego. «Solo de una cosa», respondió Sofía pensativa. «¿Cuál?». «De no haber comprado más pañales esa noche en el supermercado», sonrió. «Tal vez te habría conocido antes». Diego la cargó y la hizo girar mientras reían bajo las estrellas de Bogotá, la ciudad que los había visto enamorarse, pelear, perderse y encontrarse nuevamente. En unos meses se casarían, pero ya eran una familia. Una familia que había nacido en un pasillo de supermercado, había crecido a través de mentiras y verdades, y se había fortalecido enfrentando juntos las adversidades. Su historia de amor había comenzado con un acto de bondad entre extraños y había florecido hasta convertirse en la base de una vida construida sobre honestidad, respeto mutuo y el amor incondicional hacia una pequeña niña que los había unido para siempre. 18 meses después de la graduación, el Hospital Pediátrico La Esperanza bullía de actividad en una mañana típica de martes. En el área de cuidados intensivos neonatales, la enfermera jefe Sofía Castillo Ramírez revisaba cuidadosamente los monitores de sus pequeños pacientes,
sus manos expertas ajustando las incubadoras con la precisión que solo dan años de experiencia y amor genuino por los niños. Enfermera Sofía, el bebé de la habitación 3 está pidiendo a gritos sus cuidados. Bromeó el doctor Martínez, el jefe de pediatría. Creo que ya reconoce su voz. Sofía sonrió mientras se dirigía a atender al recién nacido prematuro que había llegado la semana anterior. Era uno de los casos más delicados que había manejado, pero también uno de los más esperanzadores. Los padres, una joven pareja de escasos recursos, le recordaban a ella misma hace años, llenos de amor, pero abrumados por las circunstancias. «Hola, pequeño guerrero», susurró mientras ajustaba suavemente los tubos de oxígeno. «Hoy es un día importante. Tu papá dice que tu hermana mayor quiere conocerte. El hospital había sido un sueño hecho realidad, no solo para Sofía, sino para toda la comunidad. La Fundación Castillo Ramírez había logrado crear un centro médico de primer nivel que atendía principalmente a familias de bajos recursos, pero con la calidad y tecnología de los mejores hospitales privados. Sofía, tienes visita en el área familiar», le informó su asistente con una sonrisa cómplice. Sofía caminó hacia la pequeña sala de descanso que Diego había diseñado especialmente para que las familias de los médicos pudieran pasar tiempo durante los turnos largos. Allí encontró a Isabela, ahora una niña de 2 años y medio, correteando entre los juguetes mientras Diego intentaba convencerla de que se sentara a almorzar. «¡Mamá Fía!», gritó Isabela lanzándose hacia ella. «Traje sándwich para ti». «¿En serio, mi amor?». Sofía se arrodilló para recibir el abrazo. «Papá te ayudó a hacerlo». «Yo hice todo sola», declaró Isabela con orgullo, aunque era evidente que Diego había supervisado cada paso. «Con jamón y queso como te gusta». Diego se acercó a darle un beso a su esposa. Después de un año de matrimonio, seguían sintiendo mariposas cada vez que se veían. «¿Cómo van los pequeños pacientes hoy?», preguntó mientras Sofía se sentaba a almorzar con ellos. «Bien, el bebé Rodríguez está respondiendo mejor de lo esperado. Creo que podrá irse a casa la próxima semana». «Eso son excelentes noticias», Diego sonrió. Sus padres han estado tan preocupados. Hablando de noticias, Sofía tomó un sorbo de jugo. El doctor Martínez me ofreció dirigir el nuevo programa de capacitación para enfermeras pediátricas. «Sofía, eso es increíble». Diego la abrazó. «Te lo mereces completamente. Significa más responsabilidades, más horas y más oportunidades de ayudar a otras personas como tú ayudaste a Isabela y a mí», la interrumpió Diego. «Acepta. Yo puedo ajustar mi horario para estar más tiempo con Isabela». La pequeña, que había estado escuchando a medias mientras dibujaba, levantó la vista. «Mamá Fía va a ser jefa de los doctores». «De las enfermeras, mi amor», corrigió Sofía. «Y solo si tú estás de acuerdo». «Sí», aplaudió Isabela. «Mamá Fía es la mejor de todos los hospitales del mundo». Después del almuerzo, los tres salieron a caminar por los jardines del hospital. Diego había insistido en que el diseño incluyera espacios verdes donde los niños pudieran jugar y las familias encontraran momentos de paz en medio de las crisis médicas. «¿Te acuerdas cuando pensábamos que esto era imposible?», preguntó Sofía mientras veían a Isabela perseguir mariposas entre las flores. «¿El hospital o nosotros?» «Todo», rió Sofía. «Hace 2 años yo era una estudiante de enfermería que trabajaba de noche en un supermercado, y tú eras un empresario divorciado que no podía ni comprar pañales. Y ahora tenemos esto». Diego señaló hacia el hospital, luego hacia Isabela, y finalmente tomó la mano de Sofía. «Una familia, un propósito, un futuro. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?», preguntó Sofía. «¿Qué?». «Que empezó con un acto de bondad, sin esperar nada a cambio, y se convirtió en una vida entera dedicada a ayudar a otros». Diego la besó suavemente. «Y que la niña que una vez ayudó a un extraño desesperado, ahora está salvando vidas todos los días». Isabela corrió hacia ellos con un diente de león que había encontrado. «Pidan un deseo», gritó emocionada. Sofía y Diego se miraron y sonrieron. Ya tenían todo lo que habían deseado alguna vez. «Tú pide por nosotros, princesa», dijo Sofía. Isabela cerró los ojos con concentración dramática y sopló las semillas del diente de león. «¿Qué pediste?».
preguntó Diego. Que seamos felices para siempre y que todos los bebés del hospital se pongan sanos, respondió Isabela con la sabiduría inocente de los niños. Mientras caminaban de regreso hacia el hospital, tomados de la mano los tres, Sofía reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ahí. Los obstáculos habían sido enormes. Las diferencias sociales, las mentiras, la batalla legal, la presión mediática. Pero cada desafío había fortalecido su amor y su compromiso mutuo. El sonido de su localizador la sacó de sus pensamientos. Un nuevo paciente acababa de llegar. «Tengo que volver al trabajo», se disculpó. «Nosotros te esperamos», dijo Diego. «Isabela quiere ver a los bebés antes de irnos». «Solo desde la ventana», advirtió Sofía. «Y no más de 5 minutos». «Prometo», gritó Isabela ya corriendo hacia el área de neonatología. Sofía los vio alejarse y sintió una gratitud profunda llenando su pecho. Su vida no era perfecta, pero era suya. Había construido junto a Diego algo auténtico y duradero, basado en valores compartidos y amor genuino. Mientras se dirigía a atender a su nuevo paciente, Sofía pensó en todas las vidas que habían tocado, los niños que había ayudado a sanar, las familias que habían encontrado esperanza en el hospital, los empleados que habían encontrado trabajos dignos en la fundación. Todo había comenzado con 20,000 pesos en pañales y fórmula para bebé en un supermercado Olímpica, una noche cualquiera. Un acto simple de humanidad que había germinado hasta convertirse en una historia de amor que cambiaba vidas todos los días. Al final del pasillo, Isabela pegaba su nariz contra el vidrio de la ventana de neonatología, mientras Diego le explicaba en susurros cómo los doctores y enfermeras cuidaban a los bebés más pequeños. «Cuando sea grande, voy a ser doctora como mamá Fía», declaró Isabela. «Enfermera, princesa. Mamá Fía es enfermera». «¿Cuál es la diferencia?» «Las enfermeras tienen el corazón más grande», respondió Diego mirando hacia donde Sofía acababa de entrar a otra habitación para cambiar otra vida. «Y mamá Fía tiene el corazón más grande de todas». En ese momento, Sofía volteó desde la ventana de la habitación y les hizo una seña con la mano. Isabela le devolvió el saludo con ambas manos, y Diego simplemente sonrió, sabiendo que había encontrado en ella no solo a la mujer de su vida, sino a la compañera perfecta para construir un legado de amor y servicio. Su historia de amor había comenzado en los pasillos de un supermercado, pero continuaría para siempre en los corazones de todas las personas cuyas vidas habían tocado juntos. Y eso, pensaron ambos mientras se miraban a través del vidrio, era la verdadera definición de riqueza.